Zenos era un vago que fue expulsado de su grupo, sin saber que en realidad era un sanador de rango S. Ahora sin trabajo, decide reiniciar su vida abriendo una clínica, pero termina arriesgándose accidentalmente con poderosas chicas bestia en su lugar. El día que lo echaron de su grupo, Aston, el líder, le dio una moneda de oro diciendo que era su indemnización por todo el tiempo que pasó sin hacer nada en su equipo. Zenos intentó defender su caso, pero se rieron de él y le advirtieron que nunca mencionara que había sido parte de su grupo. Así que tomó el dinero y se fue. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una joven elfa llamada Lily estaba siendo maltratada por unos traficantes de esclavos, y cuando ella se defendió, uno de ellos la apuñaló, lo que provocó que su compañero lo regañara por arruinar su mercancía. Mientras discutían sobre esto, Zenos se acercó por detrás, y cuando vio a la chica moribunda, se ofreció a comprársela con su indemnización. Después de que ellos tomaron el dinero y se fueron, Zenos se acercó a Lily y la curó en cuestión de segundos. Esto la sorprendió, ya que pensó que seguramente estaba destinada al más allá. Se asombró de lo fácil que la curó, incluso sin un largo encantamiento, y mientras lloraba le agradeció por darle una segunda oportunidad en la vida y luego se presentó a él. Cuando ella le preguntó quién era, Zenos se presentó como un sanador autodidacta sin licencia, dejando claro que no era nadie importante. Justo entonces su estómago rugió, así que él se ofreció a conseguirle ropa nueva y algo de comer. Más tarde se sentaron juntos en un restaurante y mientras Lily comía felizmente, le preguntó a Zenos por qué él no comía. Él afirmó que era porque no tenía hambre, pero la verdad era que sus finanzas tenían más tonos de rojo que una ex tóxica. Curiosa, Lily le preguntó qué hacía para vivir y Zenos admitió que acababa de ser expulsado de su antiguo grupo de aventureros y estaba sin empleo. Al momento siguiente, un hombre lagarto llamado Shande entró con un brazo herido. Zenos notó que su herida fue causada por un arma mágica y se puso a trabajar para curarlo de inmediato. Cuando terminó, Zeno quedó atónito y preguntó quién era. Así que Lily presentó a Zenos como un sanador de bajo presupuesto. Sin embargo, Zeno afirmó que nunca había oído hablar de un sanador tan poderoso, y con la emoción, el agradecido Zeno le pagó a Zenos unas cuantas monedas de oro y luego se fue, prometiendo no olvidarlo. Esto dejó a Zenos momentáneamente atónito, y cuando se dio cuenta de que era normal que le pagaran por hacer cosas así, declaró que abriría una clínica de curación. Sin embargo, como no tenía licencia, dijo que sería una clínica clandestina. Lily insistió en convertirse en su asistente, y cuando él intentó negarse, ella le recordó que él era su maestro, así que él accedió a dejarla unirse a él. Después fueron a la parte abandonada de la ciudad en busca de un lugar para establecer la clínica, y encontraron una casa antigua que aún estaba intacta. Una asustada Lily advirtió a Zenos que esos lugares solían ser hogar de espectros, pero a Zenos no le importó. Cuando entró en la casa, Bloody lo siguió de cerca e iluminó el lugar usando magia de luz. Mientras miraban alrededor, un espectro llamado Carmilla apareció e intentó atacarlos, pero Zenos la repelió usando su magia curativa. Luego se disculpó con Carmilla por irrumpir de repente en su casa, pero dijo que no podía irse porque era la única propiedad principal en la zona, y le propuso que los aceptara como inquilinos. Por supuesto, Carmilla no estaba interesada y convocó a más espectros para echarlos, pero Zenos los dispersó fácilmente al instante. Al darse cuenta de que no podía vencerlo, Carmilla accedió a dejarlos quedarse con la condición de que no se les permitiera subir al segundo piso. A la mañana siguiente, después de terminar de montar la clínica, Zendo entró con su hermana Sofia, quien también tenía una herida de bala. Después de examinar la herida, Zenos le informó a Sofia que tendría que amputarle el brazo y le cobró 1 millón por hacerlo. Sofia le dijo a Zenos que era bastante atrevido cobrarle tal tarifa porque él sabía que ella era Sofia el Tornado. Al escuchar esto, Zenos se dio cuenta de que estaba en presencia de uno de los 3 jefes de los barrios bajos y la líder de los hombres lagarto, quien era más o menos una Robin Hood de bajo presupuesto. Zenos explicó que no solo le cortaría el brazo, sino que también lo regeneraría, lo cual era bastante complicado, así que no lo haría gratis. Añadió que había jurado nunca trabajar gratis, pero ella ya estaba fallando mientras afirmaba que era imposible para cualquier sanador regenerar un brazo. Viendo lo seguro que estaba, Sofia accedió a permitirle hacer lo suyo. Para empezar, invocó un bisturí hecho de su maná, algo que ella también afirmó nunca haber visto, y mientras realizaba la amputación, también adormeció el dolor con magia curativa. Luego combinó magia defensiva y múltiples hechizos curativos para regenerar el brazo desde los huesos hasta los músculos y la piel, sorprendiendo a Sofia, quien lo elogió por ser un sanador de clase mundial. Justo entonces, Zendo notó a Carmilla colgando boca abajo del techo y preguntó quién era ella. Zenos explicó que era su compañera de casa, y el chico se sorprendió al saber que vivía con un espectro. Después, Sofia dijo que enviaría a su gente a Zenos para recibir tratamiento. Días después, mientras Lily y Zenos discutían la guerra territorial en curso entre los hombres lagarto, los orcos y los hombres lobo, su puerta fue repentinamente abierta de una patada por unos hombres lobo que entraron como si fueran los dueños del lugar. Su líder, Linga, dijo que había venido por él porque su curación de los hombres lagarto les había dado una ventaja sobre su gente en la guerra, y eso no le gustaba. Inmediatamente lo atacó con un hacha, pero para su sorpresa, esta se hizo añicos contra su barrera defensiva. Zenos entonces instruyó a Lily que fuera de esperar en la trastienda mientras él se encargaba de sus invitados, y después de que ella se fue, Linga ordenó a sus hombres que atacaran a Zenos.
Como era de esperar, no pudieron hacerle daño, y cuando Linga se dio cuenta de que estaban tratando con una especie de gojo falso, ordenó a sus hombres que destrozaran el lugar en su lugar. Zenos intentó convencerlos de que no lo hicieran, pero se negaron a escuchar hasta que apareció Carmilla. Queriendo maldecirlos por meterse con su lugar, Zenos le pidió con calma que se retirara, y cuando Linga vio que Carmilla obedecía, se puso a cuatro patas y comenzó a disculparse. Resultó que los hombres lobo temían a los espectros, y al ver que él comandaba uno, ella concluyó que era alguien con quien no podían meterse y obligó a sus hombres a disculparse también. Unos días después, un orco vino buscando a Zenos para que lo siguiera y atendiera a Loewa, la líder de los orcos. Zenos accedió a ir con el orco después de saber que la condición de Loewa era grave, pero cuando llegaron, se sorprendió al verla sentada elegantemente en su trono. Por otro lado, Loewa se alegró de finalmente conocer al famoso doctor clandestino del que los hombres lagarto y los hombres lobo habían estado hablando maravillas durante un tiempo. Luego le preguntó si podía decir por qué no podía moverse de su posición, así que Zenos se acercó para examinarla, escaneando su cuerpo en busca de lesiones externas. Esto le permitió descubrir que había ingerido una piedra de maná, y Loewa admitió que la había comido por error porque tenía hambre. La llamó una idiota tonta por cometer tal error, pero dijo que no tenía nada de qué preocuparse, ya que saldría cuando fuera al baño. Cuando él comenzó a alejarse, Loewa lo llamó, diciendo que la piedra pronto explotaría en su vientre porque había masticado parte de ella. Ella ya había aceptado su destino, pero sus hombres se mostraban tercos al negarse a dejarla, así que quería pasar su fortuna a alguien que la usara bien, y Zenos era el afortunado. En lugar de emocionarse por estar a punto de heredar una fortuna, Zenos equipó su bisturí y retiró la piedra en menos de un minuto, sorprendiendo a la gente de Loewa. Para evitar que explotara todo el lugar, apretó sus manos, que protegió con magia defensiva, sobre ella. Los orcos quedaron atónitos de que no estuviera herido, pero Zenos lo ignoró como si nada y le devolvió la llave de su fortuna a Loewa, diciendo que la tarifa era demasiado alta para el trabajo que había hecho. Impresionada por su humildad, Loewa se rió y declaró que le gustaba Zenos, prometiéndole que los orcos le debían una gran deuda. Zenos dijo que no necesitaba nada de ellos, pero Loewa no escuchaba y le dijo que enviaría a su gente para que actuaran como seguridad para su clínica. Días después, por la noche, una Lily haciendo pucheros señaló que desde que Zenos se había hecho amigo de los capos de los barrios bajos, habían estado visitando mucho la clínica. Zenos estuvo de acuerdo, diciendo que era extraño que siempre pasaran, aunque no tuvieran heridas, lo que sorprendió a Lily, ya que era evidente que el tipo despistado aún no había captado la razón. Justo entonces, Carmilla habló y reveló que era porque su encanto natural había atraído a los tres villanos. También predijo que pronto librarían una guerra por él, pero Zenos asumió que Carmilla solo estaba bromeando y se negó a preocuparse por lo que había dicho. Sin embargo, al día siguiente, los tres jefes aparecieron en diferentes momentos y le informaron que estaban declarando la guerra a los demás, tal como Carmilla había predicho. Al día siguiente, Zenos fue al coliseo abandonado para ver la pelea y aseguró a los grupos que no había venido a detenerlos. Tomando sus palabras como aprobación, Sofía declaró que quien sobreviviera a la batalla reclamaría a Zenos como suyo, y los otros dos estuvieron de acuerdo. Después de esto, la pelea comenzó y se prolongó durante el resto del día hasta que alguien señaló que nadie parecía estar gravemente herido, a pesar de que se habían estado dando golpes serios entre sí. Fue en ese momento que se dieron cuenta de que Zenos los había estado curando todo el tiempo, así que Loewa señaló que si seguían, la pelea nunca terminaría. Zenos estuvo de acuerdo con la momia musculosa y dijo que podían continuar si aún estaban empeñados en pelear, pero dejó claro que solo estarían acumulando su cuenta porque él no estaba haciendo un trabajo de curación pro bono. Esto hizo reír a las chicas, pero estuvieron de acuerdo en que continuar la pelea era inútil y decidieron declarar una tregua, aunque seguirían luchando por Zenos. Lily entonces le preguntó a Zenos por qué había intervenido y detenido la guerra, y él explicó que su maestro una vez le dijo que un sanador de primera categoría era alguien que podía hacer del mundo un lugar mejor. Esto hizo que Lily se diera cuenta de que, aunque Zenos era tan codicioso como el señor Cangrejo, estaba dispuesto a sacrificar su fuente de ingresos para que reinara la paz, y eso hizo que lo admirara aún más, así que le dijo que le gustaba. Zenos asumió que ella se refería a un gusto platónico y dijo que a él también le gustaba, lo que hizo que la pobre Lily hiciera pucheros porque no tenía sentido explicar sentimientos a una persona más densa que Luffy y Goku juntos. Semanas después, el comandante de división de los Caballeros Reales convocó a Krishna, su vicecomandante, y le informó sobre los rumores de que la guerra territorial en los barrios bajos se había calmado. Krishna no creía que esto fuera posible, ya que la disputa entre las tres facciones había durado más que su última relación, pero el comandante no quería descartar los rumores como infundados. Le preocupaba que, si los rumores resultaban ser ciertos, el reino estaría en problemas, ya que la constante lucha entre los semihumanos distraía a la gente común de todos los problemas que enfrentaba el reino. No quería nada que hiciera que la gente cuestionara al rey, así que ordenó a Krishna que investigara a la tercera parte de la que se decía que había puesto fin por sí sola a la antigua disputa. Al mismo tiempo, Zenos estornudó porque estaban hablando de él, y cuando su harén no oficial vio esto, asumieron que tenía un resfriado. Linga y Loewa se ofrecieron a calentarlo con sus materiales de trama, haciendo que Lily se sintiera insegura porque ella era tan sin trama como una pared.
así que ella se apresuró a preparar un poco de té. Zenos entonces les dijo a las chicas que se callaran para poder concentrarse en curar a Sofía y Sandia, y cuando terminó, los hombres lagarto le dieron las gracias. Justo entonces, Lily regresó con el té y le preguntó a Sofía cómo se habían lesionado, ya que ya no estaban en guerra con los otros semihumanos. Sofía explicó que habían sido heridas por los caballeros reales mientras hacían su trabajo como ladronas. Curioso, Zenos preguntó si sus heridas de bala también fueron causadas por los caballeros, y Sofía confirmó que fue la vicecomandante, apodada la Rosa de Hierro, quien se las hizo. Al escuchar esto, Carmilla, la siempre cariñosa, predijo que Krishna se convertiría en la nueva adición a la banda de mujeres superpoderosas y casadas de Zenos. Pero Zenos no le creyó. Más tarde ese día, Krishna se aventuró en los barrios bajos con una capucha para recopilar información sobre Zenos. Pero el hombre lagarto al que interrogó se negó a decirle nada. Intentó obligarlo a hablar amenazándolo con su arma, pero el tipo llamó a Sofía y Zeno, así que ella huyó. Mientras corría, se preguntó cómo los hermanos se habían recuperado de sus heridas de bala, pero decidió concentrarse en el problema actual, que estaba perdida. Sin otra opción, deambuló un poco y terminó en la clínica de Zenos, buscando indicaciones para regresar a la ciudad. Sin embargo, cuando vio a Lily, asumió que Zenos la había secuestrado y le disparó con su arma mágica. Lily defendió inmediatamente a Zenos diciendo que él la había salvado, así que Krishna se disculpó con la elfa por sacar conclusiones precipitadas. Justo entonces, Zenos habló desde dentro de la nube de polvo de hadas, sorprendiéndola. Así que ella preguntó cómo había logrado superar los efectos de su bala, a lo que él respondió que usó magia defensiva. Krishna no le creyó, ya que la magia defensiva no era capaz de detener sus armas mágicas. Así que se acercó para examinarlo. Al ver que estaba realmente bien, dijo que la única explicación era que él era una especie de gran hechicero, pero Zenos le aseguró que su apellido no era Potter. Luego se presentó a él y le pidió su cooperación para llevar a cabo su investigación. Escuchar su nombre sorprendió a Zenos y Lily, pero Carmilla, que se moría por decir «te lo dije», se reía en la esquina donde se escondía. Al final, Zenos puso una bandera para que todos supieran que se mantuvieran alejados de la clínica y luego se sentó a hablar con Krishna, tomando té mientras ella explicaba los detalles de su investigación. Dijo que estaba en los barrios bajos para encontrar y llevar ante la justicia al mediador que puso fin a la disputa entre las facciones. Según ella, alguien con el poder de unificar los barrios bajos podría representar una amenaza para el reino. Al escuchar esto, Lily salió en defensa del mediador, pero sus palabras hicieron que Krishna cuestionara si ella conocía la identidad del mediador. Lily juró que no, y aunque era obvio que estaba mintiendo, Krishna le creyó y dijo que no había esperado que su investigación fuera un paseo por el parque. Zenos entonces se ofreció a mostrarle el camino de regreso. Pero mientras caminaban hacia la puerta, ella vio su mesa de examen y preguntó por qué estaba allí. Zenos mintió y afirmó que quería tirarla, así que Krishna le pidió que la dejara usarla por el momento. Ella explicó que necesitaba una base de operaciones durante el curso de su investigación y se ofreció a pagarle por dejarla quedarse allí. Sin otra opción, Zenos accedió y regresaron a beber más té con Lily, quien estaba celosa de que la caballero se quedara. Intentó demostrarle a Krishna que ella y Zenos eran pareja haciéndole hacer cosas por ella y viceversa, pero a Krishna sinceramente no le importó, lo que la molestó. Como última resolución, intentó hacer un movimiento seductor que Carmilla le había enseñado, pero terminó quedándose dormida en el regazo de Zenos y tuvo que ser llevada a la cama. Cuando Zenos regresó a donde estaba Krishna, la vicecomandante le preguntó si conocía la identidad de los traficantes de esclavos de quienes había salvado a Lily, y él dijo que no. Ella no estaba muy contenta con la respuesta, ya que esperaba obtener algunas respuestas sobre la situación del tráfico en el reino. Cambiando de tema, preguntó si era posible que un sanador regenerara completamente un brazo, porque había notado que el brazo de Sofía estaba completamente curado a pesar de que ella la había dejado gravemente herida. Estaba segura de que el mediador era el responsable, y juró que lo detendría a toda costa. Por la forma en que hablaba, Zenos dedujo que a ella no le gustaban los barrios bajos, así que le preguntó por qué, y ella dijo que era porque su madre había muerto allí. La mujer pasó sus días ayudando a los pobres, pero un día fue atacada por alguien que intentaba robarles el anillo, y murió. Así que Krishna decidió que se convertiría en una heroína invisible, impartiendo justicia a los criminales de los barrios bajos para evitar que otra persona sufriera el mismo destino. Su determinación la ayudó a ascender rápidamente en los rangos, y así fue como se convirtió en la vicecomandante más joven en la historia de los caballeros reales. Su voluntad inquebrantable con respecto a sus deberes le valió el apodo de Rosa de Hierro, pero algunos la llamaban así porque su rostro era como una máscara de hierro, ya que había tenido problemas para sonreír desde el día en que murió su madre. Al día siguiente, Krishna se fue para llevar a cabo su investigación, así que Zenos quitó la bandera. Sin embargo, mientras atendía a Sofía, Krishna regresó. Tan pronto como ambas mujeres se vieron, sacaron sus armas y exigieron saber qué hacía la otra allí. Lily intervino rápidamente, explicando que Sofía se había perdido y había acudido a ellos en busca de direcciones. Pero eso no hizo nada para reducir la tensión. Krishna interrogó a Sofía sobre su brazo e intentó averiguar quién era el mediador, haciendo enojar a Sofía.
pero la chica era demasiado inteligente para ser manipulada. Rápidamente cambió de tema y le dijo a Krishna que dejara de husmear por los barrios bajos en busca de la red de tráfico, porque el verdadero cerebro era un noble llamado Calendar. Krishna no le creyó y cuando parecía que las cosas se iban a poner tensas, Senos se interpuso entre ellas y le reveló a Krishna que él era el mediador que ella buscaba. Krishna no le creyó y asumió que solo lo decía porque se había puesto del lado de los semi-humanos y el mediador, así que se fue. Lily salió corriendo para ver a dónde iba y le dijo a Senos que la caballero se dirigía en dirección opuesta a los barrios bajos, haciéndole darse cuenta de que iba a investigar a Calendar. Poco después, Krishna llegó a la finca de Calendar y lo convenció de que le permitiera hacer una revisión de seguridad. Mientras terminaba, se excusó diciendo que iba al baño, pero en su lugar fue a investigar la parte de la casa donde notó que muchos guardias estaban apostados. Para su sorpresa, descubrió un calabozo subterráneo donde estaban retenidos los niños desaparecidos. Mientras intentaba convencer a los niños de que los sacaría, Calendar apareció de repente y le disparó con su arma. Luego dio el discurso habitual del villano, pero antes de que pudiera acabar con ella, Senos y Sofía llegaron. El noble se molestó porque estaban invadiendo su propiedad e intentó dispararle a Senos, pero su magia defensiva impidió que se lastimara. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser cocinado, el hombre intentó escapar pero cayó y perdió el arma, que Senos recogió y le apuntó. Inmediatamente, Calendar comenzó a suplicarle a Senos que le perdonara la vida, pero sus súplicas cayeron en saco roto, ya que Senos estaba furioso por lo que le había hecho a los niños. Al momento siguiente, le disparó al hombre, pero limitó la fuerza para que solo su ropa saliera volando mientras se desmayaba por el shock. Luego, curó a Krishna, cuyo brazo y costado habían sido arrancados por el impacto del disparo de Calendar, y ella finalmente aceptó que él era el mediador. Finalmente, con la ayuda del hombre lagarto, sacaron a los niños, y mientras Sofía y Senos intentaban irse, Krishna los detuvo para preguntarle a Senos por qué la había salvado. Él le dijo que era porque ella aún le debía por usar la cama en su clínica, así que ella estalló en carcajadas y él señaló que, después de todo, no era una muñeca de porcelana sin emociones. Unos días después, mientras Senos y Lily paseaban por los barrios bajos, pasaron por un lugar que le hizo recordar el momento en que conoció a Aston. Aquel tipo tan pomposo había llegado buscando a alguien para completar su grupo de aventureros, y solo se había acercado a Senos porque era el único que no parecía estar al borde de la muerte, con una apariencia más saludable. Con el tiempo, Senos se esforzó mucho para ayudar a Aston cada vez que salían de misión. Lo curaba cuando se lesionaba e incluso le daba algunos impulsos para que luchara mejor, pero Aston creyó haberlo logrado todo por sí mismo y decidió, sin más, despedir a Senos de su equipo. De vuelta al presente, el antiguo grupo de Senos fue a una cueva para completar una misión para un noble llamado Fennel, pues anhelaban estar en las grandes ligas. Aquel grupo, excesivamente confiado, entró creyendo que la misión sería sin duda pan comido, pero cuando se encontraron cara a cara con los zorros de fuego que debían cazar, rápidamente se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. Afortunadamente lograron escapar, aunque uno de ellos resultó gravemente herido y Aston culpó a su compañero por el fracaso. Andrés replicó, diciendo que él tampoco había hecho gran cosa, pero antes de que Aston pudiera responder, Gael preguntó si sus victorias pasadas no habrían sido gracias a que Senos los había estado curando. Aston dijo que era imposible, pero estuvo de acuerdo en que necesitaban un sanador en el equipo, y afirmó que regresarían después de encontrar uno. 10 días después regresaron con una sanadora llamada Amon, pero esto no ayudó en absoluto a su causa. Durante la pelea, Andras, el lanzador de magia, fue alcanzado por una bola de fuego, así que Amon comenzó a curarlo y llamó a Aston, diciéndole que debían ponerlo a salvo de inmediato. Molesto, Aston ordenó la retirada y, una vez fuera, agarró a Gil, exigiéndole saber por qué había fallado en su trabajo. Amon rápidamente intervino, diciendo que la herida de Andrés no había sido causada por la incompetencia de nadie, y explicó que la magia defensiva que Gael lanzó fue lo que, en realidad, salvó la vida de Andrés. Aún así, Aston se negó a creerlo y exigió que curara rápidamente a Andrés para que pudieran regresar a la cueva. Amon le dijo que su petición era completamente absurda, porque ni siquiera los sanadores de mayor rango podrían restaurarlo sin llevarlo al hospital. Esto obligó a Aston a reconsiderar su postura, pero su terquedad se negaba a permitirle aceptar que había cometido un error al despedir a Senos. Le preguntó a Amon si alguien podría tener habilidades de curación de élite sin tener una licencia, y ella le respondió que no, rotundamente. Esto cimentó aún más sus delirios de que Senos no era más que un estorbo, un inútil. Más tarde, cuando regresaron a la ciudad, el sirviente de Fennel les informó que sus servicios ya no eran necesarios porque habían fallado en completar su misión. Aston suplicó desesperadamente al hombre que les diera otra oportunidad, y así lo hizo. Después de que el hombre se marchara, Gao preguntó por qué había hecho eso cuando sus otros compañeros de grupo estaban incapacitados y Aston le dijo que irían a buscar a Senos de nuevo. Él todavía se negaba a reconocer que Senos los había ayudado, pero pensó que tenerlo cerca les ayudaría a volver a la cima. Al día siguiente fueron a los barrios bajos para encontrar a Senos, pero como no sabían dónde buscar, acudieron a Sofía para contratarla y que ella lo encontrara por ellos. Una vez que Sofía se enteró de que eran los idiotas desagradecidos que habían echado a Senos de su grupo, les dijo que se largaran de allí. Esto los llevó a visitar a Linga, pero la loba los trató de la misma manera que Sofía, obligándolos a recurrir a Luwa, quien también les hizo exactamente lo mismo. Molesto y avergonzado, Aston intentó convencerse de que no lo habían rechazado por culpa de Senos,
pero fue interrumpido por Gil, quien vio a Zenos caminando con Lily. Inmediatamente fue tras Zenos y lo llamó, diciendo que había venido a llevarlo de vuelta, pero Zenos lo sorprendió al rechazarlo rotundamente. Cuando Aston exigió saber por qué, Zenos le dijo que era porque sus condiciones de trabajo eran pésimas y que solo regresaría si aceptaba empezar a pagarle. Aston se negó a aceptar sus términos y justo cuando le decía a Zenos que sabía que no tenía a dónde ir, la gente comenzó a llamar a Zenos, agradeciéndole por haberlos tratado. Algunos niños también se acercaron a pedirle a Zenos que jugara con ellos, y cuando Aston vio todo el cariño que Zenos estaba recibiendo, su ira se multiplicó exponencialmente. Cuando Zenos intentó marcharse, el idiota egocéntrico trató de convencer a Zenos de que regresara con él, pero Zenos se negó, lo que lo enfureció aún más. Intentó atacar a Zenos, pero Krishnadev apareció de repente y le disparó. Entonces Zenos le preguntó qué hacía ella en los barrios bajos. Krishnadev explicó que había venido a buscarlo, lo que llevó a Zenos a señalar que estaba muy lejos de la clínica. Krishnadev no lo vio como un problema y le dijo que si no fuera por el hecho de que ella era tan desorientada como Zoro, él ya estaría muerto. Aston no podía entender por qué Krishna era tan amigable con un don nadie como Zenos, así que se obligó a levantarse e intentar enfrentarse a Zenos de nuevo. Krishna se volvió hacia él en ese momento y dijo que lo arrestaría por intento de agresión, pero el cobarde afirmó que todo había sido idea de Guile y salió corriendo antes de que ella pudiera detenerlo. Días después, las chicas fueron a visitar a Zenos a la clínica y le contaron que Aston había ido a verlas. Dijeron que habían estado vigilando de cerca a Aston y Gale para no perderlos de vista, pero que lograron escaparles y no han aparecido por ningún lado desde entonces. Blowy dijo que quizás se habían rendido y vuelto a casa, pero Sofía no creía que Aston fuera el tipo de persona que se rinde tan fácilmente. En lo que a ella respectaba, él podría haber ido al gremio clandestino, conocido por aceptar todo tipo de trabajos sin importar su naturaleza o dificultad. Zenos no creía que Aston llegaría tan lejos, ya que se requería mucho dinero para contratar a alguien de ese gremio. Carmilla entonces señaló que si Aston había venido buscando llevarse a Zenos de vuelta, significaba que estaba pasando apuros, pero Sofía no lo veía de esa manera. Ella les habló de una persona a la que todos se referían como el guía, y dijo que esa persona aceptaría cualquier trabajo, sin importar si había dinero de por medio o no. Más tarde, después de que las chicas se marcharan, Lily encontró a Zenos sentado solo en la clínica, así que le preparó un poco de té y se sentó con él. Después de un rato, ella se quedó dormida, así que él la llevó a su habitación y regresó para encontrar a Carmilla sirviéndose un poco de té, así que simplemente se sentó con ella. Mientras charlaban, Carmilla se enteró de que Zenos una vez había intentado revivir un cadáver, pero fue detenido por su maestro, quien luego le enseñó a usar su magia curativa para salvar a la gente en su lugar. Esto la llevó a hablar sobre la vida artificial, que se lograba usando antigua hechicería demoníaca para crear golems a partir de una cantidad especial de piedras. Cuando Zenos finalmente se levantó para recoger la mesa, la casa de repente tembló como si un terremoto hubiera golpeado. Sin embargo, Carmilla dedujo que la fuente de los temblores provenía de la dirección de los barrios bajos, así que salió a investigar y verificar. Para su sorpresa, vio que los barrios bajos estaban siendo atacados por un golem. Cuando ella y Zenos finalmente llegaron allí, el lugar estaba en ruinas, y el golem seguía destrozando todo a su paso como un gorila furioso y descontrolado. Las chicas pronto se unieron a ellos y le dijeron a Zenos que mucha gente estaba herida, así que él les pidió que encontraran y reunieran a todos los heridos en un solo lugar para poder atenderlos. Sin que ellos lo supieran, estaban siendo observados desde la distancia por una figura encapuchada que resultó ser la responsable de crear el golem. Estaba impresionado de que su creación fuera tan destructiva como había anticipado, pero no estaba satisfecho con el hecho de que no fuera tan móvil como había esperado. Sin embargo, sintió que podría cumplir su cometido y se preguntó cómo reaccionaría Zenos una vez que la gente a su alrededor comenzara a morir. De vuelta en los barrios bajos, los tres jefes y sus esbirros ilesos trabajaron juntos para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. También reunieron a todos los heridos y los llevaron a Zenos, quien usó el hechizo de curación mayor para sanar a cada uno de ellos. Mientras continuaba curando a los que le traían, Carmilla notó que Zenos estaba un poco molesto y le preguntó por qué. Él dijo que era porque estaba trabajando horas extras sin paga y que si descubría quién era el responsable del ataque, se las vería con él en el mismo lugar. El objeto de su ira todavía lo observaba y estaba asombrado de que Zenos fuera capaz de curar a tanta gente al mismo tiempo. Sin embargo, dijo que todos sus esfuerzos eran en vano, porque nada cambiaría hasta que el golem fuera detenido por completo. Finalmente, Zenos terminó de atender a todas las personas heridas, y mientras descansaba, Carmilla le dijo que el golem seguiría causando estragos hasta que cumpliera sus órdenes. Con un suspiro, Zenos se levantó y dijo que iba a luchar contra el golem, lo que sinceramente sorprendió a Carmilla, pero Sofía y las demás insistieron en ir con él. Zenos aceptó su oferta y luego le preguntó a Carmilla qué tenían que hacer para derrotar al golem. Los espectros dijeron que debían destruir la piedra mágica que constituía su núcleo, o de lo contrario, simplemente estarían perdiendo su valioso tiempo. Armado con este conocimiento, Zenos instruyó a las chicas para que atacaran al golem con todo, prometiendo apoyarlas con su magia.
Las chicas cargaron inmediatamente contra el monstruo y, mientras luchaban contra él, Zenos comenzó a usar su magia de mejora sobre ellas. Esto las hizo prácticamente tan indestructibles como Superman, y a ellas les encantó. Por otro lado, Zenos mantuvo una distancia cercana a ellas para asegurar la efectividad de su impulso, así como para observar detenidamente al golem. Una vez que descubrió cuánto tiempo tardaba en regenerarse, les pidió a las chicas que destruyeran ambas piernas del golem, lo cual hicieron. Sin embargo, en el último segundo, notaron que una niña se escondía en el edificio junto al golem y entraron en pánico porque estaba a punto de ser aplastada. Zenos corrió a salvarla, pero antes de que llegara a ella, el golem ya había caído. Sorprendentemente, se aseguró de que su brazo no aplastara a la niña, lo cual fue bastante inusual. Por supuesto, Carmilla lo señaló mientras Zenos escaneaba al golem con su magia, y una vez que descubrió algo, le preguntó a Carmilla cómo se crearía un golem a partir de una piedra imperfecta. Esta pregunta dejó a Carmilla en shock, y Zenos confirmó lo que ella estaba pensando al revelar que Aston se había fusionado con la piedra mágica y actuaba como el núcleo del golem. Resultó que él había ido a ver al guía y le había pedido ayuda para vengarse de Zenos, y el guía había decidido matar 2 pájaros de un tiro usándolo para probar su pequeño experimento. Desde su posición, el guía observaba a Zenos y se preguntaba qué haría ahora que había descubierto el secreto del golem. La piedra mágica estaba completamente fusionada con Aston y destruirla significaba, sin duda, poner fin a la vida de Aston, así que estaba emocionado por ver cómo se desarrollaría todo. De vuelta en los barrios bajos, Zenos ordenó a las chicas que retrocedieran y, después de que se alejaran, Carmilla se materializó a su lado y dijo que regresaba a casa, ya que el sol era su kriptonita personal. Una vez que ella se fue, Zenos comenzó a hablar con Aston, intentando ver si su charla no jutsu era suficiente para detenerlo, pero pronto se dio cuenta de que no lo era, porque Aston estaba completamente consumido por su ira. Sin otra opción, se concentró intensamente en el golem y logró abrirle el pecho para revelar a Aston, a quien cortó con su espada de maná. Al ver esto, el guía se sintió decepcionado, ya que esperaba un final mucho más impactante. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se dio cuenta de que Aston todavía estaba vivo. Zenos estaba destruyendo la piedra mágica y curando a Aston al mismo tiempo, asegurándose de que sus cortes no fueran demasiado profundos como para causar ningún daño permanente. Esto fue sorprendente para el guía, quien había esperado que Zenos estuviera exhausto después de curar a cientos de personas, e incluso apoyar a las chicas mientras luchaban antes. Aston pronto recuperó el conocimiento y le preguntó a Zenos por qué estaba intentando salvarlo, y Zenos le dijo que era porque necesitaba estar vivo para delatar al guía. También dijo que era porque le estaba agradecido por haberlo sacado de los barrios bajos y por haberle dado esa moneda de oro, la cual había usado para salvar a Lily. Sin embargo, su principal razón para salvarlo era que él era un sanador, y curar era lo que mejor hacía. Con eso, Zenos dio el corte final a la piedra y salvó a Aston de las garras de la muerte. Más tarde, después de que el golem se convirtiera en un montón de arena, un Aston con aspecto solemne finalmente admitió que Zenos era el personaje principal y, a regañadientes, reconoció sus habilidades. Cuando Aston comenzó a rogarle que lo perdonara por todas las cosas que le había hecho en el pasado, Zenos le dijo que mantuviera la cabeza alta para poder reorganizarle las tripas, y no de una manera precisamente agradable. Aston intentó retroceder y defender su caso, pero Zenos estaba decidido a vengarse y lo hizo con un solo puñetazo que lo dejó inconsciente al instante. Cuando finalmente se despertó, Krishna era quien estaba de pie sobre él, así que preguntó dónde estaba Zenos. Ella le dijo que el sanador se había ido a casa y luego lo puso bajo arresto por múltiples crímenes, incluyendo el nudismo público. Dado que el puñetazo de Zenos había sido tan poderoso que lo dejó completamente desnudo, ella también le transmitió el mensaje de Zenos, que decía que había tomado la espada de Aston como pago, y le dio una moneda de oro, la cual Zenos había dejado como su indemnización por despido. Ver la moneda hizo que Aston rompiera a llorar, porque nunca en su vida había pensado que Zenos le ofrecería una tabla de salvación. Al mismo tiempo, Zenos se encontró con las chicas de camino a casa, y ellas insistieron en llevarlo el resto del camino, así que él las dejó. Mientras tanto, el guía decidió que era hora de esconderse, y dijo que estaba deseando volver a jugar con Zenos. Días después, Krishna pasó por la clínica para poner al día a Zenos sobre cómo iba la investigación para encontrar al guía. Ella dijo que habían ido al lugar donde Aston lo conoció, pero vieron que él ya había abandonado el lugar. Sofía y las demás, que también pasaron por allí, dijeron que también habían investigado un poco y se enteraron de que el guía era un lobo solitario que solo había empezado a visitar el gremio recientemente. Krishna no apreció su aporte, así que hizo un comentario que casi provocó una discusión. Después de que Zenos interviniera, señaló lo extraño que era que estuvieran teniendo una conversación sin mirarse a la cara, sin enfrentarse. Krishna respondió que era la mejor manera porque ella nunca se rebajaría tanto como para asociarse con criminales. Esto casi provocó una discusión, así que Zenos los echó a los 4 de allí. Lily entonces se le acercó e intentó sugerir que fueran a unas aguas termales. Pero antes de que pudiera decir nada, Sofía regresó y le robó el protagonismo. Después de que ella se fue, Linga, Lo y Krishna regresaron una tras otra para sugerir exactamente lo mismo, y Zenos en ese momento casi perdió los estribos. Una vez que estuvo solo con Lily de nuevo, le preguntó qué había estado intentando decirle, pero la chica le respondió con enojo. Por la noche, mientras Zenos se relajaba en el baño de hombres de las aguas termales, Sofía entró y se unió a él en el baño.
Mientras hablaban, él notó que ella se había acercado más a él, y cuando lo señaló, ella intentó tomar su salchicha a la fuerza. Justo entonces, Linga irrumpió en el lugar, y después de regañar a Sofía por intentar probar la leche exótica de Senos antes que ella, fingió marearse e intentó caer en los brazos de Senos. Pero Sofía se interpuso en su camino mientras las dos luchaban entre sí, y la desnuda Aloy de repente salió del agua. ¡Qué belleza! Y comenzó a hacer poses para seducir a Senos, con toda la intención. Al ver esto, él rápidamente desvió la mirada para evitar que su herramienta de poder se activara. ¡Vamos, amigo! Pero Linga y Sofía se abalanzaron sobre ella. Krishna entró y las regañó por ser tan desvergonzadas, pero las chicas le dijeron que ella no era diferente en absoluto, y mientras la arrastraban a su círculo de lucha, Senos les gritó que se fueran de allí. Cuando regresaron al baño de mujeres, pasaron junto a Amon, quien notó que eran un grupo extraño y bastante dispar. Después de que las chicas entraron al agua, Loi comenzó a hacer sus poses alegres de nuevo, haciendo que Lily, que había estado sentada tranquilamente a un lado, suspirara con tristeza. No le gustaba ser la única del grupo sin melones, sin grandes atributos, pero cuando notó que era su hermana en la falta de atributos, se animó y fue al agua. Carmilla apareció justo entonces y le dio algo de esperanza diciendo que Senos podría ser el tipo de persona que no discriminaba por el físico, por las apariencias. Una vez que Lily se sintió mejor, Carmilla le gastó una broma fingiendo ascender. Su pequeño truco captó la atención de Amon y la sanadora inmediatamente intentó exorcizarla, así que Carmilla se dirigió al baño de hombres para gran molestia de Senos. Más tarde, el grupo cenó en su habitación, pero la terca Krishna todavía se negaba a sentarse en la misma mesa con las chicas, incluso cuando Senos la invitó a hacerlo. Después de la cena, Senos acostó a Lily y se unió a Carmilla para tomar una copa nocturna. Y mientras hablaban, él le contó cómo las chicas convirtieron la cena en un concurso de bebida y se desmayaron. Carmilla se rió de esto y le aconsejó que disfrutara de los momentos animados mientras duraran, prediciendo que pronto sería arrastrado a algo completamente loco. Cambiando de tema, Senos preguntó cómo había llegado ella a las aguas termales, y ella señaló un bastón que Lily había traído consigo, explicando que estaba ligada a él. Esto llevó a Senos a preguntar si le había pertenecido a ella mientras aún estaba viva, pero Carmilla logró evadir la respuesta, así que él no insistió más. A la mañana siguiente, una explosión ocurrió en la cocina, hiriendo gravemente al cocinero, y aunque Amon fue la primera en llegar a la escena, no pudo curarlo por completo. Cuando Senos apareció, ella le suplicó que la ayudara a llevar al hombre al hospital más cercano, pero Senos dijo que no había necesidad de eso y se fue con Lily. Al momento siguiente, el hombre se incorporó, y mientras su esposa lo abrazaba, Amon se dio cuenta de que Senos lo había curado antes de irse, haciéndola preguntarse si era un santo o un sanador de élite. Más tarde ese día, cuando regresó al hospital real, le contó a Becker, su supervisor, lo que había sucedido, y el hombre se sintió muy intrigado. Le preguntó si podía recordar algo significativo sobre Senos, y ella respondió que él llevaba un abrigo negro. Al escuchar esto, Becker se levantó y dijo que tenían que buscar a Senos, lo que la sorprendió porque inicialmente había dicho que no era necesario hacerlo. Días después, Sande apareció con un Becker apenas consciente y le dijo a Senos que se había desplomado después de toser una gran cantidad de sangre. Puso a Becker en la camilla de examen y, después de que Senos hiciera un escaneo rápido, se enteró de que Becker sufría de una enfermedad llamada pulmón rojo. Les pidió a Lily y a Sande que retrocedieran, ya que la enfermedad era altamente contagiosa, pero estaba perplejo de cómo Becker la había contraído, puesto que existía una cura para ella. Al momento siguiente, Becker se incorporó y, después de elogiar a Senos por su diagnóstico acertado, se presentó como un sanador de élite del hospital real. Al momento siguiente, Amon irrumpió y comenzó a regañar a Becker por su ridículo plan de encontrar a Senos enfermándose a sí mismo. Becker intentó defender sus acciones, pero al momento siguiente, de repente, tosió sangre, así que sacó un frasco que contenía algo de medicina y bebió de él. Luego le explicó a Senos que había tomado una droga que causaría los mismos síntomas que el pulmón rojo, pero le aseguró que estaría bien porque había tomado el antídoto. Curioso, Senos preguntó dónde había conseguido la droga y Becker reveló que la había fabricado cuando intentaba encontrar la cura para la enfermedad del pulmón rojo. Luego admitió que había venido buscando a Senos después de escuchar que llevaba un abrigo negro, porque pensó que era alguien que conocía. Senos explicó que el abrigo solía pertenecer a su maestro, así que Becker preguntó por el nombre de su maestro y Senos admitió que su maestro nunca se lo había dicho. Después de escuchar esto, Becker invitó a Senos a ir a trabajar al hospital real y ayudarlo con un caso. Antes de que Senos pudiera responder, los tres jefes de los barrios bajos entraron y le dijeron a Becker que no le permitirían llevarse a Senos. Para asegurarles que no tenía malas intenciones, el doctor ofreció hacer el trato con Senos oficial y prometió que, a cambio, le contaría todo lo que sabía sobre su maestro. Las chicas no querían que aceptara el trato, pero Senos sentía una gran curiosidad, así que lo aceptó de todos modos. Cuando llegó al hospital real días después, Senos quedó completamente asombrado por lo magnífico que era, mientras Uman y Becker lo guiaban a la oficina de Becker. Tras llegar a la oficina, Becker repasó su plan, explicando que quería que Senos ayudara a localizar a uno de sus estudiantes que había desaparecido hacía poco tiempo. Había conseguido que Senos entrara en el hospital real como un estudiante de investigación especial, dándole el privilegio de ir a cualquier parte sin levantar sospechas sobre sí mismo.
Después de la reunión informativa, Oman llevó a Zenos a su dormitorio, donde Lily lo estaba esperando. Cuando él preguntó por qué estaba allí, Oman le dijo que Becker había dado su aprobación para que ella se quedara. Según las reglas del dormitorio, los miembros de la familia tenían permitido cohabitar, y Lily estaba allí como la hermana de Zenos. Aunque la muchacha, un poco tonta, deseaba que la hubieran hecho pasar por su esposa. Zenos le dio las gracias a Aman por haber traído a Lily, y después de que ella se fue, Lily intentó actuar como una waifu, pero Zenos la detuvo rápidamente. Luego le preguntó dónde había aprendido cosas tan absurdas, y antes de que ella pudiera responder, Carmela se materializó en el sofá, atribuyéndose el mérito de ello. Él no se sorprendió al verla, pero le aconsejó que no saliera del dormitorio si no quería ser exorcizada. Más tarde, Zenos fue a almorzar con Amon y hablaron sobre a Fred, la persona desaparecida que se suponía que debía encontrar. Mientras conversaban, su atención fue atraída por el numeroso grupo de sanadores que entraron en la cafetería. Su líder era el vicedirector del hospital, el profesor Goldring, quien, según Oman, era un sanador avanzado de clase 7. Como Zenos no entendía lo que ella quería decir, le explicó que cada nivel de curación, desde principiante hasta avanzado, se dividía además en 7 clases. Un sanador avanzado de clase 7 era el nivel más alto que un sanador podía alcanzar sin convertirse en un élite. Zenos absorbió fácilmente su explicación y luego preguntó por qué Goldring andaba con una multitud tan grande, a lo que ella respondió que era porque él estaba en la contienda para ser el próximo director del hospital. Aparentemente, estaba más interesado en avanzar en su carrera política y había estado priorizando a la nobleza por encima de la gente común. Esto hizo que Zenos dijera que se mantendría alejado de Goldring, pero Uman le dijo que no podía hacer eso. Ella y Becker creían que la desaparición de Alfred tenía algo que ver con Goldring, y la única forma de confirmarlo era conseguir que alguien entrara en el círculo íntimo de Goldring. Ese alguien era Zenos, y Amon le aseguró que con su habilidad sería invitado a unirse al grupo de Goldring en muy poco tiempo. Todavía estaban hablando de esto cuando un chico llamado Cresson apareció de repente en su mesa y empezó a parlotear como un idiota. Amon no estaba muy contenta de verlo, y cuando se dio cuenta de que Zenos estaba ignorando su estúpida persona, le dijo que hiciera todo lo posible para no avergonzar a Becker y luego se marchó. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Zenos le preguntó a Omin quién era, y ella le explicó que era un sanador a medio coser que se creía el próximo Doctor Strange, porque había sido reclutado para unirse al grupo de Goldring. Al darse cuenta de que no tenía nada de qué preocuparse, Zenos se fue a clase y, en su camino, rememoró su pasado. Después de que su maestro le diera un golpe en la cabeza por intentar resucitar a un hombre muerto, el hombre lo tomó bajo su protección y le enseñó cómo ser un verdadero sanador. Había otro estudiante además de él, cuyo nombre era Veritra, y su maestro se aseguró de que les inculcara los principios de ser un sanador en sus mentes. De vuelta en el presente, Zenos estaba sentado en clase mientras impartía una conferencia sobre los no muertos. El profesor les dijo que los espectros eran los seres no muertos más poderosos, y añadió que los que podían hablar eran los peores de todos. Esto hizo que Zenos pensara en Carmila, pero decidió mantener la boca cerrada para estar seguro, por si acaso. Cuando el profesor preguntó si alguno de ellos había luchado alguna vez contra los no muertos, Cresson se levantó y empezó a presumir de cómo había matado a 30 de ellos en el pasado. Luego intentó hacer que Zenos se sintiera inferior, preguntándole con indiferencia si él también había matado a un no muerto antes. Zenos respondió que su número de no muertos eliminados era más o menos el mismo. La única diferencia era que él los había matado a todos de una sola vez. Esta declaración captó la atención del profesor, así que entabló una conversación con Zenos sobre el espectro. Cresson no apreció cómo Zenos le había robado el protagonismo, así que durante la siguiente clase fue a sentarse a su lado y le advirtió que no dijera tonterías solo porque quisiera destacar. Pronto, la clase comenzó y el profesor les enseñó sobre los círculos mágicos antes de pedir un voluntario para que subiera y dibujara su mejor círculo mágico. Por supuesto, Cresson se adelantó porque le gustaba presumir, y después de que el profesor lo elogiara por un buen trabajo, ofreció a Zenos como un cordero de sacrificio. Zenos no estaba familiarizado con los círculos mágicos, pero dibujó el que su maestro le había enseñado hacía muchos años. Cuando Cresson lo vio, empezó a burlarse de Zenos, pero se calló cuando el profesor dijo que el círculo estaba más allá de todo lo que él había visto jamás. Dijo que el círculo requeriría una gran cantidad de maná para activarlo, pero Zenos lo sorprendió al activarlo sin ningún problema. Mientras el hombre empezaba a rogarle a Zenos que se uniera a su laboratorio, Cresson se quedó allí hirviendo de ira. Más tarde ese día, justo cuando la noticia de que Zenos era un estudiante excepcional llegó a Goldring, llegaron informes de avistamientos de no muertos en un cementerio cercano. El hombre ordenó entonces que Zenos fuera incluido en el grupo enviado para encargarse de los no muertos. Por la noche, Zenos y Umen se unieron al grupo liderado por Cresson en el cementerio para el exorcismo de los no muertos. Como era de esperar, el grupo tuvo dificultades hasta que Zenos intervino, pero Cresson se atribuyó el mérito para sí mismo. Mientras todos empezaban a salir del cementerio, Zenos le dijo a Cresson que su trabajo no había terminado y al momento siguiente, un rey zombie emergió del suelo. Los otros estudiantes llamaron a Cresson, pidiéndole que se deshiciera de la criatura, ya que creían que él era el más fuerte entre ellos. Cresson miró a Oman en busca de ayuda, pero la chica le dijo que se encargara de las cosas por sí mismo, ya que él afirmaba ser todopoderoso. Sin tener otra opción, el chico aterrorizado se acercó al no muerto y lanzó un hechizo de tacón alto que apenas lo afectó, así que intentó huir. Oman le dijo a Zenos que no lo ayudara, diciendo que se merecía lo que le estaba pasando.
pero Zenos sabía que ella no quería decir lo que había dicho. Al segundo siguiente, el rey zombie agarró a Cresson e intentó exprimirlo como un limón, así que Zenos intervino. Sin embargo, en lugar de darle las gracias, el ingrato Cresson cuestionó por qué Zenos lo había ayudado. Esto provocó una discusión entre él y Amon, pero Zenos no intervino porque estaba absorto en sus pensamientos. Descubrió que los no muertos se habían reunido allí porque se sentían atraídos por Carmilla, quien era una no muerta mucho más poderosa que ellos. Cuando Zenos regresó a su dormitorio más tarde, habló con Carmilla al respecto y la espectro presumida le dijo que ya estaba al tanto de ello. Ella le preguntó si quería echarla para detener la reunión de los no muertos y él le dijo que no, diciendo que era más seguro tenerla a su lado en su lugar. Sus palabras sorprendieron a Lily, quien las sacó de contexto y empezó a desear que él dijera que también quería que ella permaneciera a su lado, mientras ella estaba atrapada en sus fantasías delirantes. Zenos notó que Carmilla se había quedado en silencio y le preguntó si estaba bien. Ella le dijo que sí, pero rápidamente se excusó porque no quería que él viera lo afectada que estaba por lo que había dicho. Al día siguiente, Cresson fue a ver al segundo secretario de Goldring, quien lo felicitó por haber vencido a los no muertos y al rey zombie. Cresson aceptó felizmente todos los elogios, pero cuando el hombre dijo que Zenos no había logrado demostrar su valía, se sintió invadido por la culpa. Para aliviar su mente, confesó la verdad, admitiendo que fue Zenos y no él quien venció al espectro y al rey zombie. Después de esto, Becker convocó a Zenos y a Oman a su oficina y les dijo que la facción de Goldring estaba buscando invitar a Zenos a sus filas. Dijo que tendría una entrevista con Goldring y si el hombre lo consideraba lo suficientemente digno, sería aceptado en su facción. Zenos no estaba demasiado entusiasmado con esto, pero como estaba comprometido con la causa, decidió sacrificarse por el equipo. Un poco más tarde, se presentó ante Goldring y su segundo secretario y respondió a todas las preguntas de Goldring antes de que se le pidiera recrear el círculo mágico que había hecho en clase. Zenos hizo esto con facilidad, y después de que Goldring examinara el dibujo, confirmó que era un círculo mágico fascinante y dio la bienvenida oficial a Zenos a su facción. Al día siguiente, Zenos se unió a Goldring y Turridge mientras el profesor hacía sus rondas diarias. Mientras caminaban, Cresson le dijo que había intercedido por él porque quería usarlo para ascender en la facción. Zenos lo felicitó por su honestidad, y mientras continuaban su camino, hizo preguntas sobre cosas que no entendía del todo. Pronto, Zenos notó que habían dejado de moverse, así que, por pura curiosidad, se adelantó para ver cuál era el motivo del retraso, aunque Cresson le dijo que no lo hiciera. Al llegar allí, fue testigo de cómo Goldring curaba a un paciente extrayendo poder de 3 estudiantes, y se volvió aún más curioso. Cuando regresó al lado de Cresson, le preguntó al respecto, y Cresson le explicó que la especialidad de Goldring era la magia de transferencia de salud. Esta era una técnica que implicaba transferir la fuerza vital de individuos sanos a enfermos para curarlos. Las lesiones graves requerían un gran número de personas, pero una vez que el proceso se completaba, los donantes solo tenían que lidiar con un poco de agotamiento. Zenos encontró todo el asunto muy interesante y dijo que finalmente le hacía sentido por qué Goldring estaba coleccionando sanadores como si fueran cartas Pokémon. Cresson dijo que esa no era la única razón y repitió lo que Oman había dicho sobre Goldring, tratando de asegurar votos en preparación para las próximas elecciones para el puesto de director del hospital. Estaba seguro de que Goldring ganaría y dijo que no podía esperar para aprovecharse del éxito del hombre, como el inútil holgazán que era. Viendo que Cresson estaba de humor para charlar, Zenos le preguntó si conocía a Fred, y Cresson respondió que sí. Sin embargo, dijo que nunca le había caído bien el tipo. Con la esperanza de averiguar más, Zenos insistió, y Cresson reveló que Alfred desapareció poco después de ser invitado a la cena que Goldring ocasionalmente organizaba para su círculo íntimo. Más tarde ese día, Zenos pasó por la oficina de Becker y le contó lo que Cresson había dicho sobre la invitación de Alfred a la cena. Cuando intentó irse, Becker le dijo que tenía que hacer todo lo que estuviera en su poder para ser invitado a la cena. Becker luego intentó levantarse, pero accidentalmente chocó contra su mesa, haciendo que algunos libros y monedas cayeran al suelo. En lugar de recogerlos, le preguntó a Zenos qué moneda recogería primero si tuviera que recoger las monedas del suelo. Antes de que Zenos pudiera responder, Becker hizo una segunda pregunta, queriendo saber si Zenos creía que todas las vidas deberían valorarse por igual. Una vez más, Becker fue impedido de responder, esta vez por Oman, quien entró para decirle a Becker que llegaba tarde a su reunión. Al día siguiente, Cresson invitó a Zenos a acariciar al perro de Goldring, Sid, con él, haciendo que Zenos se diera cuenta de que el chico era más o menos el chico de los recados de la facción. Mientras caminaban por el hospital, se encontraron con el primer secretario de Goldring, un borracho llamado Bones, y Cresson inmediatamente empezó a adularlo. Bones ni siquiera intentó seguirle el juego, y después de expresar su desagrado por el perro de Goldring, le dijo que ser un lamebotas profesional no lo llevaría a ninguna parte en la vida. Mientras empezaba a alejarse, de repente se giró y le lanzó la botella que sostenía a Cresson, quien no logró atraparla. Asustado por el sonido, Cresson soltó accidentalmente la correa del perro, por lo que el perro salió corriendo. Cresson y Zenos lo persiguieron, pero el perro era un atleta en potencia, así que no pudieron alcanzarlo, y al final fue atropellado por un carruaje. Inmediatamente corrieron al lado del perro, y aunque Cresson usó el hechizo de tacón alto para intentar salvar su vida, no fue suficiente, así que empezó a entrar en pánico.
Sintiendo lástima por él, Zenos intervino y curó al perro por completo, sorprendiendo a Cresson, quien no había esperado que Zenos tuviera magia curativa de grado élite. Más tarde, por la noche, cuando Zenos regresó a su dormitorio, se encontró con Oman esperándolo afuera, y ella insistió en que fueran a otro lugar para hablar. Después de haber caminado lo suficiente, de repente se disculpó con él, diciendo que si ella fuera más capaz, Becker no habría tenido que reclutarlo para averiguar qué le había pasado a Fred. Zenos no creyó que fuera algo por lo que ella tuviera que disculparse, y le recordó que él no estaba haciendo el trabajo gratis por pura curiosidad. Ella le preguntó qué tipo de persona había sido su maestro, y Zenos admitió que no sabía la mejor manera de describir a aquel hombre. Él dijo que lo único que podía decirle era que el hombre le había salvado la vida, y Oman dijo que era lo mismo con ella y Becker. Ella creía que le debía la vida a Becker porque él la apoyó y la guió cuando ella decidió convertirse en sanadora. Curioso, Zenos preguntó cómo había llegado a conocer a Becker, y ella reveló que él era su tío materno. Mientras seguían hablando, Oman admitió que no creía que su investigación sobre el almacenamiento de drogas fuera a dar ningún resultado. Pero Zenos le aseguró que sí lo haría. Le aconsejó que confiara en quienes la rodeaban para obtener ayuda, porque eso era lo que su maestro le había enseñado, y ella le dio las gracias por hacerla sentir menos como un fracaso. De camino de vuelta al dormitorio, fueron detenidos por Cresson, quien vino corriendo hacia ellos y le rogó a Zenos que lo ayudara. Horas antes de eso, Goldring regresó a su oficina después de tener una reunión con Fennel, y cuando su segundo secretario le preguntó cómo había ido, el profesor suspiró, notando que parecía preocupado. El secretario preguntó si algo había sucedido durante la reunión, y Goldring recordó lo que había pasado. Fennel le había pedido que examinara a su hija Charlotte, porque había desarrollado una erupción en la cara, que se había hecho más grande en el transcurso de una semana. Goldring dedujo que era un caso de algo llamado cara extraña, que no ponía en peligro la vida, pero a menudo dejaba el rostro deformado. De vuelta en la oficina de Goldring, se dijo a sí mismo que el crecimiento ya había echado raíces en la cara de la chica, por lo que realizar una cirugía para extirparlos era absolutamente necesario. Intentar averiguar la mejor manera de manejar la situación le dio a Goldring un fuerte dolor de cabeza, pero Fennel le había dicho que tomarse no estaría de acuerdo en dejar que tanta gente viera su rostro, así que eso estaba completamente fuera de discusión. En el camino se encontró con Bones, quien le dijo que su preciado Chucho había sido atropellado por un carruaje y Goldring perdió los estribos. Agarró a Bones por el cuello, creyendo que él era el responsable del incidente. Pero Bones dijo que no había sido él y le dijo que el cuidador de perros había arreglado al perro. Creyendo sus palabras, Goldring soltó a Bones y se fue a buscar a su perra, que estaba descansando en su habitación. Para su sorpresa, vio que la perra estaba completamente curada y no tenía cicatrices, y pensó que había encontrado una solución al problema de la cara extraña. De vuelta en el dormitorio de Zenos, Cresson explicó que Goldring quería que él curara a la hija de Fennel, porque creía que él había sido quien curó a su perro. Oman sugirió que confesara la verdad y le dijera a Goldring que fue Zenos quien curó a su perro, pero Cresson se negó, ya que esto pondría en peligro sus posibilidades en la facción. Le rogó a Zenos de nuevo que lo ayudara, incluso dirigiéndose a él como su hermano mayor para ganarse más su favor, pero Zenos le dijo que no era su hermano. Justo en ese momento, Lily les trajo un poco de té, y cuando Cresson la vio, su lado degenerado y de amor rastrero se activó. Oman presentó a Lily como la hermana de Zenos, y cuando la chica siguió el juego agradeciendo a Cresson por cuidar de su hermano, aunque en realidad era al revés. Luego se acercó más a Zenos y, por su comportamiento, Cresson asumió que su relación estaba en el nivel de un complejo de hermanos, así que dijo algo. Su comentario molestó a Lily, y ella le dijo a Zenos que no quería estar cerca de alguien como Cresson, de esa manera. Al día siguiente, Zenos fue con Goldring y Cresson a hacer una visita a domicilio para la hija de Fennel. Cuando Fennel los llevó a su habitación y llamó a la puerta para decirle que el doctor estaba allí para verla, ella se negó a abrir, diciendo que no quería la cirugía. Goldring intentó convencerla de que la cirugía saldría bien, pero Charlotte aún se negaba a abrir. Viendo esto como una oportunidad única en la vida para conseguir una esposa rica, Cresson se ofreció a hablar con Charlotte. Desafortunadamente, Charlotte lo destrozó y lo escupió una vez que se enteró de que él era solo un asistente. Después de que regresó con el rabo entre las piernas, Goldring le hizo una señal a Zenos para que probara suerte y persuadiera a la chica para que abriera la puerta. A regañadientes, Zenos se acercó a la puerta, pero a diferencia de todos los demás, no intentó aplacar a Charlotte y le dijo que si no se quitaba el crecimiento, eventualmente empezaría a aparecer una vieja bruja. Todos quedaron impactados. Y justo cuando Goldring comenzaba a regañarlo por empeorar las cosas, Charlotte abrió la puerta. Luego les permitió entrar en la habitación y dejó que Goldring explicara lo que debía hacerse para eliminar el crecimiento. Cuando Charlotte se dio cuenta de que la única solución era la cirugía, declaró que no lo haría y empezó a hacer un berrinche. Su padre intentó convencerla de que todo estaría bien, pero como ni él ni Goldring podían asegurarle que no le quedaría una cicatriz, ella se marchó furiosa. Goldring inmediatamente le hizo una señal a Zenos para que fuera a hablar con ella.
Así que con diligencia fue a buscar a la princesa mimada. Ella estaba sentada en su veranda que tenía muchísimas jaulas de pájaros, así que Zenos decidió usar eso como una forma de conectar con ella. Notó que uno de los pájaros estaba herido, así que preguntó qué había pasado y ella explicó que lo había encontrado en el jardín el día anterior. Dijo que la herida era tan grave que el pájaro nunca volvería a volar y lo comparó consigo misma, diciendo que su rostro desfigurado le impediría vivir la vida plenamente. En lugar de compadecerse de ella, Zenos le preguntó si quería mejorar y no dejó de hacer la misma pregunta hasta que ella estalló y dijo que quería mejorar, pero que no quería ninguna cicatriz. Al momento siguiente, el pájaro herido alzó el vuelo y mientras ella lo observaba con asombro, Zenos le dijo que ella también podría ser curada por completo si ponía su confianza en ellos. Después de esto, Charlotte accedió a someterse a la cirugía y fue dejada en manos de Goldring, Zenos y Cresson por su padre. Cresson tenía miedo de que lo estropeara, pero Zenos le aseguró que lo haría bien y prometió guiarlo en cada paso del camino. Cuando la cirugía comenzó, las cosas fueron sin problemas, pero Cresson se detuvo de repente al darse cuenta de que las raíces se habían entrelazado con sus nervios. Sabía que cortar los nervios desfiguraría permanentemente a Charlotte, así que le suplicó a Goldring que terminaran la cirugía y convencieran a Charlotte de ir al hospital para un tratamiento adecuado. Goldring se negó y cortó el nervio con fuerza usando la mano de Cresson, ya que él era quien sostenía el bisturí. Al momento siguiente, empezó a quejarse en voz alta, atrayendo la atención de Fennel. Cuando el hombre preguntó qué pasaba, le dijo que Cresson había causado un daño irreparable a Charlotte. Cansado de ver al hombre culpar a Cresson, Zenos habló y le dijo a Fennel que todo estaría bien. Luego tomó las riendas de la cirugía, dejando a Goldring y a Cresson asombrados para cuando terminó. Más tarde, cuando Charlotte se despertó, inmediatamente tomó un espejo para confirmar que su rostro había vuelto a la normalidad. Una vez que lo confirmó, derramó algunas lágrimas y le preguntó a su padre dónde estaba el profesor. Él le dijo que había regresado al hospital para prepararse para las elecciones. Charlotte entonces recordó de repente a Zenos y le preguntó a su padre si conocía su nombre, y el hombre dijo que no. Sin embargo, la serpiente que estaba por allí en ese momento se lo dijo. Mientras tanto, en el hospital real, Zenos ayudó a Domnen a llevar los nuevos medicamentos experimentales de Becker a un almacén. Todavía estaban allí cuando Becker fue a buscarlos para preguntarle a Zenos cómo había ido la cirugía. Zenos le dijo que había ido bien, y Becker dijo que estaba seguro de que Goldring pronto lo invitaría a su cena. Como si fuera una señal, Cresson llegó corriendo para decirle a Zenos que ambos habían sido invitados a la cena de Goldring. A altas horas de esa noche, Zenos, Lily y Cresson asistieron a la cena en la casa de Goldring. Después de la cena, Zenos y Lily se mezclaron con los invitados y se enteraron de que, durante la cena a la que asistió Alfred, él pasó la mayor parte de su tiempo cuidando de Bones. Cuando se acercaron a él, Zenos le hizo preguntas a Bones sobre lo que había sucedido esa noche, y el hombre admitió que estaba demasiado borracho para recordar. Dijo que Alfred era un buen chico y el único de la facción de Goldring que le hablaba porque Goldring había convencido al resto de que era un mentiroso. Esta declaración desconcertó a Zenos porque no tenía sentido que Goldring hiciera a Bones su secretario si no confiaba en él. Como si le leyera la mente, Lily le preguntó a Bones por qué se había convertido en el secretario de Goldring cuando era obvio que no se llevaban bien, y Bones dijo que era porque se conocían desde hacía tanto tiempo como tu línea de cabello en 10 años. Cuando ella intentó hacer más preguntas, él le dijo que dejara de molestarlo y se marchó. Zenos pensó que el tipo había estado demasiado borracho ese día como para recordar gran cosa, pero Lily dijo que estaba segura de que él estaba ocultando algo. Luego fue a hablar con uno de los sirvientes y más tarde regresó con 2 botellas de vino, diciendo que era hora de obtener algunas respuestas. Una vez que había emborrachado lo suficiente a Bones, Zenos le preguntó qué había sucedido la noche en que Fred asistió a la cena. Él respondió que habían ido a dar un paseo por el jardín, así que Zenos sugirió que ellos también hicieran lo mismo. Para cuando salieron, Bones apenas podía mantenerse en pie por sí mismo, así que Zenos lo sostuvo. Sin embargo, el borracho aún encontró la manera de caerse. Incluso confundió a Zenos con Goldring y dijo que Goldring estaba a punto de ascender porque había ayudado a Fennel de nuevo. Curioso, Zenos preguntó de qué hablaba, pero Bones le dijo que no se hiciera el tonto y le pidió que recordara lo que pasó esa noche hace 13 años. Siguiéndole el juego, Zenos dijo que no podía creer que ya hubieran pasado 13 años, y Bones respondió que fue esa noche cuando la vida de Goldring cambió para siempre. Mencionó una explosión en Fennel, diciendo que fue gracias a su ayuda al noble que consiguió su puesto como profesor en el hospital real. Antes de que pudiera decir más, se desmayó, así que Zenos sugirió dejarlo con un sirviente, ya que era obvio que no se despertaría pronto. Más tarde, después de que regresaron adentro, intentaron reconstruir lo que Bones les había dicho, pero fueron interrumpidos por la repentina aparición de Carmilla. Zenos le dijo al espectro que estaba cortejando a la muerte al estar allí, pero ella ignoró sus palabras y dijo que ella reconstruiría lo que Bones había dicho. Al mismo tiempo, en los barrios bajos, los 3 jefes habían irrumpido en la clínica de Zenos. Y mientras tenían otra discusión inútil, una de las personas de Sofía vino a buscarla. Él le dijo que Sande se había lastimado gravemente mientras trabajaban, así que ella le dijo al tipo que se preparara, ya que iban a buscar a Zenos. De vuelta en la mansión de Goldring, Carmilla dio su versión de lo que creía que había sucedido hace 13 años. Dijo que el día de la explosión, Goldring había salvado la vida de Fennel, y debido a eso, el hombre lo recompensó ayudándolo a convertirse en profesor.
Sin embargo, debido a que la historia se mantuvo en secreto, Lily dijo que lo más probable era que Goldring se atribuyera el mérito del logro de otro sanador. También dijo que Efred podría haberse escondido para protegerse del peligro. Carmilla elogió a Lily por idear tal teoría, haciendo que la chica se sintiera como Sherlock Holmes. Así que dijo que podrían dirigir una agencia de detectives desde la clínica. Antes de que Sinos pudiera decirle que estaba delirando, Cresson entró en la habitación. Les dijo que quería presentarles a algunas de las personas con las que se había hecho amigo, y mientras Lily fue con él, Senos se quedó para hablar con Carmilla. Había descubierto que la noche de la explosión, Goldring había elegido salvar a Fennel a costa de las vidas de los otros heridos. Carmilla preguntó qué quería hacer y él le dijo que informaría sus hallazgos a Becker y dejaría que el hombre se encargara de todo. Luego le agradeció a Carmilla por ayudarlo a armar las cosas, pero el cliché pronto fingió no querer su agradecimiento. Después de salir de la habitación, Senos se unió a los otros invitados en la veranda y se enteró de que había una conmoción afuera. La causa de la conmoción era Amon y los semihumanos que habían venido buscando a Senos. Goldring ordenó a sus hombres que los ahuyentaran, pero las chicas golpearon a los guardias y se abrieron paso a la fuerza. Loa luego llamó a Senos diciéndole que Sande estaba gravemente herido y explicó que fue Amon quien les dijo dónde encontrarlo. Al escuchar esto, Goldring exigió saber si Senos estaba realmente asociado con semihumanos, pero Senos lo ignoró para preguntar por la condición de Sande. Lowy respondió que su respiración era superficial, y Sofía se arrodilló disculpándose por aparecer de repente, pero dijo que la situación era demasiado grave como para haber esperado su regreso. Senos le dijo que no se preocupara y que estaría con ellos en breve, sorprendiendo a todos los presentes. Goldring intentó convencerlo de que estaba haciendo lo incorrecto al asociarse y ayudar a los semihumanos, pero a Senos no le importó. Se despidió de Cresson y saltó con Lily en sus brazos mientras huían. Goldring dijo que Senos era un tonto y juró asegurarse de que nunca más trabajara como sanador. Cresson estuvo de acuerdo en que Senos era un tonto, pero también reconoció el hecho de que Senos era la encarnación de lo que un verdadero sanador debería ser. Luego decidió que quería ser como Senos y también saltó. Pero antes de correr tras Senos, le dijo a Goldring que se retiraba de su facción. Para cuando llegó a donde estaban Senos y los demás, Senos ya había curado a Sunday, así que Cresson se sintió decepcionado. Amon entonces comenzó a burlarse de él por lo que había dicho, y él se avergonzó. Al día siguiente, Senos informó sus hallazgos a Becker, y este confirmó que Fred había estado involucrado en un accidente hace 13 años. Dijo que Fred podría estar planeando vengarse de Goldring durante su fiesta de celebración, así que él asistiría para asegurarse de que no pasara nada. Luego le dijo a Senos que su trabajo había concluido y prometió cumplir parte de su acuerdo al día siguiente. Después de esto, Uman y Cresson organizaron una fiesta de despedida para Senos en su dormitorio más tarde ese día. Cuando Cresson descubrió la verdad sobre Senos, estaba borracho y comenzó a lamentar la futura pérdida de su nuevo amigo. Justo entonces, Senos notó que Carmilla miraba con furia al idiota borracho, así que preguntó por qué, y ella dijo que era porque él se estaba terminando su vino. Cuando ella se acercó, Oman entró en pánico, pero Senos le aseguró que Carmilla era buena. Al día siguiente, Oman fue a la oficina de Becker para recuperar la carta que había escrito para Senos, pero en su lugar encontró una foto antigua. Al mismo tiempo, todas las personas en la fiesta de Goldring, incluido Goldring, estaban desmayadas en el suelo, y de pie junto a Goldring estaba Becker. Antes de eso, la fiesta transcurría sin problemas, y mientras hablaba con Fennel, Goldring recordó el pasado. El día de la explosión había pasado por casualidad y eligió salvar a Fennel porque parecía tener buena posición económica. Mientras lo curaba, Bones tomó una foto, por lo que se vio obligado a contratarlo como su primer secretario cuando se convirtió en profesor para evitar que contara su secreto. De vuelta en el presente, Fennel se marchó y Becker se acercó a Goldring. Lo felicitó por su victoria e incluso le sirvió un poco de vino. Aunque Goldring lo menospreció indirectamente, Goldring luego le dijo que Senos había sido una decepción porque eligió curar a los semihumanos. Según él, los miembros de su facción no debían priorizar la curación de los pobres porque no todas las vidas tenían el mismo valor. Un poco más tarde, Fennel dio un discurso, y cuando intentó recordar el pasado hablando del incidente de hace 13 años, Goldring lo interrumpió. Fennel asumió que lo había hecho porque intentaba ser modesto, así que terminó su discurso y llamó a Goldring para que se dirigiera a la gente. Mientras tanto, Oman había encontrado la foto de esa noche en el cajón de Becker y, tras una inspección más cercana, vio a un joven Alfred y a la prometida de Becker entre la gente. De vuelta en el salón de banquetes, Goldring recuperó el conocimiento y Becker le dijo que había deslizado veneno en el vino que todos bebieron. Explicó que la única razón por la que Goldring estaba despierto era porque le había dado una dosis menor, pero le aseguró que seguía siendo tan efectiva como la dosis normal. Goldring exigió saber por qué Becker había envenenado a todos, y Becker respondió que intentaba recrear la escena de esa noche hace 13 años. Goldring se sorprendió y preguntó cómo Becker había descubierto su secreto, a lo que Becker respondió que un Bones borracho le había contado todo. Luego acusó a Goldring de quitar vidas inocentes, y Goldring argumentó que la gente habría muerto incluso si él no hubiera interferido.
Becker replicó diciendo que estaba equivocado y reveló que Alfred había estado entre los heridos y sin embargo seguía vivo. Mientras Goldring miraba con incredulidad, Becker le pidió que eligiera a quién salvaría, pero Goldring exigió que le diera el antídoto. En respuesta, Becker bebió el vino restante y le dijo que si realmente creía tener el antídoto, entonces debería salvarlo a él primero. Sin otra opción, Goldring se movió hacia el centro de la habitación y comenzó a extraer la fuerza vital de todos en la sala para poder curarse a sí mismo y luego a Fennel. Mientras Becker lo observaba trabajar, señaló que la fuerza vital de Goldring era la más fuerte de la habitación, pero como era un viejo egoísta y gruñón, no quiso usarla para salvar a la gente. Sin pensarlo dos veces, Goldring respondió que su vida era más valiosa que la de otros sanadores. Todavía estaba parloteando sobre su valía cuando Becker de repente tosió sangre, y al momento siguiente, Zenos, Uman y Cresson irrumpieron en la habitación. Mirando a su alrededor, Zenos afirmó con calma que Becker había envenenado a todos y Uman preguntó por qué lo había hecho. Para responder a su pregunta, Becker le contó cómo hace 13 años él y su prometida eran sanadores novatos. Dijo que ella siempre estaba tan feliz cuando hablaba de curar a la gente, pero luego recibió la noticia de que había sido atrapada en una explosión y murió. A pesar de su tristeza, siguió adelante y continuó haciendo las cosas que ella más amaba hasta que Alfred regresó de esa cena y le contó la verdad sobre lo sucedido. Después de revelarle todo, Alfred desapareció sin dejar rastro, así que trajo a Zenos para que lo ayudara a encontrar pruebas. Después de escucharlo, un Cresson molesto le dijo que se callara y que nada de lo que pudiera decir justificaría dañar a personas inocentes. Zenos logró calmarlo antes de moverse al centro de la habitación para comenzar a curar a todos. Becker señaló que estaba desperdiciando su energía ya que no conocía los componentes del veneno, pero Zenos dijo que no importaba. Esto hizo que Becker se diera cuenta de que Zenos tenía la intención de seguir curando a todos hasta que el veneno hiciera su efecto y él se quedó sin palabras. Uman y Cresson también ayudaron y para cuando terminaron, todos estaban de nuevo en pie. Bueno, todos excepto Goldring, quien fue dejado solo intencionalmente y ninguno de los sanadores quiso ayudarlo porque habían escuchado todo lo que dijo sobre ellos siendo corderos de sacrificio. Apiadándose de él, Zenos le escribió una factura y dijo que si aceptaba pagarle esa cantidad, lo curaría. Inicialmente Goldring se negó, pero cuando se dio cuenta de que no tenía otra opción, cambió de opinión. Justo entonces, Fennel le dijo que una vez que estuviera curado, tendrían una agradable y larga charla sobre todo, y el hombre se asustó. Al día siguiente, Zenos y Oman visitaron a Becker en el centro de detención, y él admitió que lo que había puesto en el vino no era veneno. Dijo que solo se dio cuenta de que alguien había cambiado la mezcla después de beber el vino y toser sangre. Zenos especuló que era Alfred, y Becker estuvo de acuerdo, diciendo que podría haber estado observando cómo se desarrollaba todo. Esto hizo que Uman se sintiera esperanzada, y ella dijo que Becker podría ser liberado pronto, pero Becker no quería eso. Dijo que todavía se sentía culpable, aunque fue otra persona quien envenenó el vino, así que tenía que pagar por sus crímenes. Un poco más tarde, Zenos y Amin se levantaron para irse, pero Becker llamó a Zenos y le preguntó si él también había descubierto lo que él había descubierto. Zenos confirmó que sí y dijo que, después de analizar los hechos, había llegado a la conclusión de que Fred no podría haber sobrevivido a lo que Goldring hizo, así que se quedaron con la pregunta: ¿quién era el Fred que Becker conocía? Becker luego advirtió a Zenos que tuviera cuidado, diciendo que algo más andaba mal y que, dado que había frustrado los planes de Fred, el chico podría atacarlo a él a continuación. Después de que Zenos se fue, Krishna le dijo a Becker que estaba celosa de que Zenos lo visitara, y Becker dijo que estaba seguro de que lo hizo por el bien de Amin. Explicó que debido a su relación con Amin, ella estaba más afectada por lo sucedido, así que llevarla allí para confirmar su inocencia fue la forma de Zenos de tranquilizarla. Más tarde esa noche, el guía estaba en un balcón, lamentando el hecho de que Zenos había arruinado una vez más su experimento. Cuando el viento le arrancó el pie, se reveló que era Alfred, y dijo que permanecería como Alfred por un tiempo, porque el cuerpo le servía bien. Al día siguiente, Zenos y Lily salieron del hospital real después de despedirse de Cresson y Oman, y cuando llegaron a la clínica fueron recibidos por los jefes de los barrios bajos. ¿Cuál crees que es el objetivo final del guía? ¿Se revelará su verdadera identidad? ¿O continuará el juego del gato y el ratón con Zenos? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si viste hasta este punto, confundamos a los demás comentando RIP Zenos. Además, mira este próximo video. Nos vemos la próxima vez.